Bienvenido a Cuerpo 10. Hoy te queremos preguntar, ¿te ha pasado que comes algo dulce y al rato te sientes agotado? ¿O que tienes hambre todo el tiempo, incluso después de haber comido? Lo que quizá no sabías es que la forma en que comes los alimentos puede estar saboteando tu peso. Sí, no es solo lo que comes, sino cómo lo comes y en qué orden. El problema consiste en que hoy en día vivimos rodeados de comida ultraprocesada, azucarada, tentadora, y es muy difícil resistirse las 16 horas que estás despierto. Es una lucha en tu mente contra la comida. A esto se le suma que ves gente delgada a tu alrededor que come mucho, o al menos más que tú. Entonces te planteas, ¿qué estás haciendo mal? En este video te resolvemos tu duda. ¿Qué método utiliza tu vecino del cuarto para tener semejante tipazo? ¿Y tu compi del trabajo para lucir esos jeans ajustados? En este video vas a descubrir que, incluso comiendo helado, puedes perder peso si sabes cómo hacerlo. Empecemos. Y es que hay un detalle que poca gente tiene en cuenta. El orden de los alimentos al comer importa, y eso lo sabe tu vecino del cuarto. Al comer carbohidratos como pan blanco, arroz solo o un postre, tu glucosa se dispara en sangre. El resultado: bajones de energía, hambre constante y almacenamiento de grasa. Pero tranqui, porque hay una solución. Y es más fácil de lo que imaginas. Pero antes, para que lo entiendas bien, tengo que contarte algo que quizás no sepas. Hay dos tipos de cuerpos, los que son sensibles a la insulina y los que son resistentes a la insulina. En uno de esos grupos estás tú. Veamos lo que es cada uno de ellos. Te explico. Ser sensible a la insulina significa que tu organismo necesita muy poca cantidad de esta hormona para que la glucosa, que es el azúcar en sangre, entre en las células y se utilice como energía. Si eres sensible, tienes suerte, porque quemas grasa rápido y tienes buena salud metabólica. En el lado opuesto están los cuerpos resistentes a la insulina. Suelen tener sobrepeso. Ser resistente a la insulina significa que tu cuerpo no responde bien a la insulina. Es decir, la glucosa no entra fácilmente a las células y el páncreas tiene que producir más y más insulina para intentar hacer el mismo trabajo. Lo increíble es que puedes cambiar tu respuesta a la glucosa solo con el orden en que comes. Sí, como lo oyes, no hace falta eliminar tus comidas favoritas. No necesitas dietas extremas, solo aprender cómo combinarlas y cuándo tomarlas. Hoy te voy a enseñar el mejor orden para comer y cómo empezar tus comidas para evitar esos subidones y bajones de azúcar. Vamos por partes. Empezamos por el punto 1. ¿Qué pasa si comes carbohidratos solos? Imagina que te comes un helado sin nada más en el estómago. Ese azúcar entra directo en tu sangre. ¡Zas! Tu glucosa sube a fuego y tu cuerpo libera insulina para bajarla rápidamente. ¿Y qué pasa al rato? Un bajón, te sientes sin energía, te entra hambre de nuevo y encima tu cuerpo guarda esa glucosa como grasa que se va almacenando sin remisión por tu cuerpo. Pero no es solo un problema de los dulces, helados, galletas o gominolas, porque también pasa con pan blanco, zumos, arroz, pasta. Sí, los comes sin acompañamiento. Te explico un ejemplo con el pan. Comer un alimento como el pan solo, especialmente si es pan blanco o muy refinado, puede tener efectos negativos en tu glucosa en sangre y en tu salud metabólica. Aquí te explico por qué es malo. Con ejemplos concretos. Imagínate que desayunas únicamente un bollo de pan blanco, sin nada más. Lo que va a suceder es que
A los 30-60 minutos tendrás un pico de glucosa alto. Por ello, a las 2 horas sentirás cansancio y hambre, aunque hayas comido, y probablemente busques otro alimento rico en azúcar o carbohidratos como galletas, café con azúcar, etc. Sin embargo, ¿qué ocurre en tu cuerpo si desayunas ese mismo bollo pero le pones una cobertura de aguacate y huevo? Antes de darte la solución, dale like si esto te está sirviendo y seguimos con más. La grasa del aguacate y la proteína del huevo ralentizan la digestión de los carbohidratos del pan. El pico de glucosa es mucho más lento y moderado, evitando subidas y bajadas bruscas, y te sientes saciado por más tiempo, sin antojos ni altibajos. Antes de seguir, recuerda el short donde te contamos el truco para que el pan engorde menos. Congélalo y después tuéstalo. Así harás que el almidón se vuelva resistente y tú saldrás ganando. También funciona con la patata, te cuento. Si cueces patatas y esperas a que pasen 24 horas en el frigorífico para comerlas, también harás que se digieran más lentamente y engordes menos. Continuamos ahora con el punto 2. ¿Cómo influye el orden en la comida? Aquí viene la magia. El orden importa, y mucho. Esto es algo que antes no se sabía, pero con los medidores de glucosa es fácil que cualquiera lo compruebe. Si al iniciar tu comida tomas proteína o grasa, y al final de esta ingieres los carbohidratos, el pico de glucosa es muchísimo menor. Es decir, los carbos debes comerlos ir finalizando tu comida. Grábatelo a fuego. Lo que es el pan, pasta, arroz, patata, no debes comerlos al principio. ¿Por qué funciona este método que ordena las comidas? Porque la fibra y las grasas ralentizan el vaciado del estómago. Esto hace que los azúcares lleguen más despacio a tu sangre. Además, las proteínas activan hormonas que ayudan a usar mejor la insulina. Así, el cuerpo no se estresa y tú te sientes con más energía, más saciado y sin esos bajones. Pasamos al punto 3, que son los casos prácticos que te pueden servir para tu día a día. Te doy ejemplos muy claros. Empezamos por el caso 1. Imagínate que quieres comer un helado. Si te lo comes solo, pico brutal de azúcar. Pero si antes has comido carne, verduras o frutos secos, el pico es mucho menor. Otro caso, el número 2. Un día te levantas y vas a desayunar. Si tomas tostadas con mermelada y café, mal. Pero si tomas primero huevos, aguacate o queso, y luego la tostada, perfecto. Seguimos con el tercer caso. Imagínate que te apetece tomar fruta. Si tomas un plátano en ayunas, obtendrás un subidón de glucosa, pero si consumes esa misma banana con un yogurt y un casito de proteína, no. El orden de los factores sí altera el producto en el caso de la comida. Si ingieres primero carbohidratos, puedes causar un pico de glucosa en sangre. El orden ideal sería, primero, los vegetales, luego proteínas y grasas, y después, los carbohidratos complejos. Y si quieres postre, déjalo para el final. Con este simple cambio, tu cuerpo lo va a notar. Más energía, menos hambre, menos grasa almacenada y mejor salud. Haz la prueba una semana. Sigue este orden en tus comidas. Y dime si notas la diferencia. Y si te ha gustado este contenido, dale like. Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video con alguien que siempre tiene hambre y no entiende por qué. Nos vemos muy pronto en Cuerpo 10.